Un saludo a todos ustedes, estudiantes del sexto grado. Vamos en ese momento a tener unas explicaciones sobre la semana 4 en esta fase 3 y vamos a prestar especial atención de la página 90 a la página 94. Iniciamos entonces con lo que se llama razones equivalentes y proporciones. Entonces, venimos estudiando esta unidad, ¿verdad? Número 4, donde estamos viendo un problema inicial que nos dice, Ana y Carlos mezclaron pintura azul y pintura blanca para obtener un tono celeste. Ana utilizó 3 botes de pintura azul y 4 botes de pintura blanca, mientras que Carlos utilizó 6 botes de pintura azul y 8 botes de pintura blanca. Encuentra el valor de razón entre los botes de pintura blanca y pintura azul, ¿verdad? Que utilizó cada uno. Y ahí nos expone, ¿verdad? ¿Obtuvieron el mismo tono de celeste? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, nos presenta aquí una solución donde lo que tenemos que tener muy claro es la cantidad de botes que utilizó Ana y Carlos. Entonces, tenemos que en el caso de Ana, había utilizado, ¿verdad? Una razón de 3 a 4, ¿verdad? Esa es la razón entre los botes de pintura de Ana. Entonces, es muy interesante que nosotros recordemos que esto se encuentra mediante las razones que yo les decía que se llaman geométricas y que se relacionan por medio de la división, ¿verdad? Entonces, Ana, pintura azul es el que aparece en el antecedente y en el consecuente la pintura blanca. Entonces, Ana tiene una razón de 3 a 4. Pintura azul sobre pintura blanca. Si lo dividen, obtienen 0.75. Y en el caso de Carlos, vamos a ubicar primero los botes de pintura azul, que son 6, y los de pintura blanca, que son 8. E igualmente, ¿verdad? 6 octavos lo pueden simplificar sacándole mitad, obteniendo 3 cuartos. Y también, ¿verdad? Si lo dividen, la respuesta es 0.75. Podemos concluir entonces que obtuvieron el mismo tono de celeste, aunque en realidad Carlos utilizó el doble de todo, ¿verdad? O sea, obtuvo más cubetas quizás de este tono celeste, pero al final el color fue exactamente igual, porque se mantuvo la proporción entre botes de pintura blanca y botes de pintura azul. Vamos a ver entonces que ese proceso tiene un nombre, ¿verdad? Se llaman razones equivalentes. Y quiere decir de que a veces utilizamos diferentes cantidades, ¿verdad? Así como en las fracciones. Ahí teníamos el ejemplo, 3 cuartos y 6 octavos, al final son lo mismo, ¿verdad? Al poderlo simplificar. Simplemente que estaban multiplicadas por 2, tanto el antecedente como el consecuente. Y aquí nos deja ya la expresión, ¿verdad? En el comprende nos lo dice más claramente. Cuando dos razones tienen el mismo valor de la razón, se le llama razones equivalentes. Y a la igualdad entre dos razones equivalentes, a eso se le llama proporción, ¿verdad? Una proporción, lo que acabamos de estudiar entre Ana y Carlos. Teníamos una proporción. Y entonces acá lo tenemos, ¿verdad? Ahorita lo representamos con puntitos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esos 2 puntos también pueden ser una fracción, ¿verdad? Y así, con la línea de fracción, tuviéramos A sobre B igual a C sobre D, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ir trabajando estos problemas a base de una proporción. Y aquí nos pregunta, ¿verdad? ¿Son equivalentes las razones en cada literal? Y quieren que las pongamos en forma que sean equivalentes. Entonces, si ustedes escriben en el literal A, centrémonos en un momento en el literal A. 2 tercios sería, ¿verdad? Coloquémoslo como fracción como hemos estudiado antes. 2 tercios y 6 novenos, ¿serán equivalentes?
Claro que sí, ¿verdad? Si ustedes a 6 novenos le sacan tercera, 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. Por lo tanto, ya tenemos las dos razones como 2/3, ¿verdad? Y ya quiere decir que sí son equivalentes. Veamos otro. El literal C. Tenemos 4/5, que no se puede simplificar. Ustedes escriben 4/5 y vamos a ver si la segunda razón, ¿verdad? Que se expresa como una fracción es equivalente. Y entonces tenemos que reflexionar y pensar si 8/15 tiene algo en común. ¿Tendrá algo en común 8 y 15? 8 solo tiene mitad, ¿verdad? Mitad, cuarta. Y 15 solo tiene quinta o tercera. Quiere decir que 8/15, si nos centramos solo en la segunda razón, 8/15 no tiene nada en común. O sea que nunca va a llegar a ser 4/5, que es la primera razón. Entonces, en este caso de literal C, ustedes van a escribir no son equivalentes, ¿verdad? No son equivalentes porque 8/15 no se puede reducir y convertirse en 4/5. Y así es lo que necesitamos que ustedes sigan evaluando, ¿verdad? Y vean que también el número 3, vamos a darle lectura y vamos a tratar de resolver. Dice que para preparar charamuscas de café con leche, la mamá de Beatriz utiliza 4 vasos de café y 3 vasos de leche. O sea, 4/3, ¿verdad? 4 de café sobre 3 de leche. Encuentra el valor de la razón de café y leche, ¿verdad? O sea, dividir 4 sobre 3. Lo pueden dividir o puede quedar como fracción, no hay problema. En el literal B, Beatriz decidió preparar charamuscas y mezcló 12 vasos de café con 9 vasos de leche. Y nos pregunta, ¿el sabor de estas charamuscas será el mismo que las que prepara su mamá? Eso nos está preguntando. Y entonces ustedes lo que van a hacer en el literal B es escribir 12 sobre 9. Café sobre charamusca. Y pueden simplificarlo. 12 y 9, ambos tienen tercera. Recuerden que para simplificar tienen que tener exactamente el mismo divisor. Entonces, la tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3. O sea que 12 sobre 9 es igual a 4/3, ¿verdad? 4 vasos de café sobre 3 vasos de leche. ¿Y qué ocurre? Que lo que preparó Beatriz es igual a la proporción que prepara su mamá. Entonces le escriben, sí, las charamuscas quedarán con el mismo sabor. Eso es lo que nos pedía en la página 90. Entender una razón equivalente. Y si no lo han comprendido, no se preocupen. Seguimos en la página 91, que igualmente, ¿verdad? Se llama razón equivalente más simple. Razón equivalente más simple. Entonces, aquí vamos a leer que nos está hablando sobre esta razón y dice algo con, ya hasta con colorcito, ¿verdad? Nos lo está presentando acá y lo leemos. Carlos hizo una mezcla de 6 botes de pintura roja y 10 botes de pintura amarilla. Y Beatriz, ella hizo más, ¿verdad? 9 botes de pintura roja y 15 botes de pintura amarilla. Y pregunta, ¿verdad? ¿Obtuvieron el mismo tono de anaranjado? Eso nos está preguntando. Entonces nosotros tenemos que detectar si lo obtuvieron o no se pudo obtener, ¿verdad? Y entonces aquí vean, por favor, que tenemos, ¿será el mismo tono? Carlos, hemos colocado los rojos sobre los amarillos, o sea, 6 entre 10. Lo que les decía, ¿verdad? Esta expresión es una forma de escribir la misma razón.
6, 2 puntitos y 10 es lo mismo que escribir 6 sobre 10. Ahí está, ¿ve? Lo que equivale a esa mezcla que ha hecho Carlos. Y la mezcla que ha hecho Beatriz, ¿verdad? Dice 9 sobre 15, ¿verdad? 9 sobre 15. Entonces, en ambos se puede simplificar, ¿verdad? Solo que la de Carlos, 6 sobre 10, tienen mitad. 6, la mitad es 3 y la mitad de 10 es 5. Obtuvimos entonces 3/5. Mientras que de la mezcla que ha hecho Beatriz, teníamos 9 botes rojos y 15 botes amarillos. Ellos entonces, al analizar los dos números, lo que tienen es tercera, ¿verdad? Ambos tienen tercera. 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 5. Y entonces podemos comprobar que tanto la mezcla que ha hecho Carlos como la que ha hecho Beatriz se puede reducir a 3/5. Y eso es 0.6. Aquí lo presenta, 0.6. Y decimos al final, Carlos y Beatriz obtienen el mismo tono de anaranjado. Esa es una manera de hacer el proceso, ¿verdad? Simplificando. Es muy bueno y les recomiendo hacer este proceso que he explicado porque allí estamos aplicando a la par de las razones la simplificación. Entonces es muy positivo que lo hagan de esta primera manera. Claro que hay otro proceso, ¿verdad? Y es el que nos presenta acá, de Carlos y Beatriz, y es como otro procedimiento donde automáticamente divide. 6 entre 10, 0.6. 9 entre 15, 0.6. Y ya se concluye que tienen el mismo tono. Sin embargo, este es un proceso más automático solamente de dividir. Divide y ya tiene la respuesta. Pero nosotros lo vamos a trabajar de la primera manera, donde escribimos la fracción y la simplificamos, ¿verdad? Así que espero que vayan comprendiendo esas razones equivalentes simple, ¿verdad? O simplificada, como nos dice el tema. De eso se trata, de simplificar. Vamos a continuar entonces. Y aquí nos dice, para cada razón, encuentra la razón equivalente más simple. ¿Cómo la vamos a encontrar? Simplificando, ¿verdad? Y allí podemos ver las 5 que nos presenta y vamos a elegir algunas. Por ejemplo, si ustedes tienen 30 sobre 18, pueden empezar a extraer mitad, ¿verdad? Porque los dos números tienen mitad. Luego que les extraen mitad, los dos van a tener tercera. Pueden hacer eso, ¿verdad? Y entonces al final la razón más simple que ustedes pueden obtener en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Es 5 sobre 3. Esa es la respuesta que ustedes obtienen de literal C. La razón más simple es 5/3. Y así ustedes pueden simplificar como consideren adecuado, sacando mitad, tercera, quinta, que son como los que más se utiliza en esta unidad. Entonces tenemos otro literal E, donde aparece 12/8. Ustedes lo simplifican sacando mitad una vez y ven que tiene mitad otra vez, ¿verdad? O dividiendo de una sola vez entre 4. Y entonces la razón que ustedes van a tener en el literal E es 3/4. Y esa ya sería la respuesta, ¿verdad? Ya no se puede simplificar más. Continuamos entonces. Acá pasamos a la página 92. Y aquí sí, ¿verdad? Ya hablamos de proporciones que incluyen números decimales. Números decimales. Lo leemos, ¿verdad? Lo que nos presenta. Juan quiere preparar una receta de pan dulce y otra de atol, por lo que utiliza las siguientes recetas, ¿verdad? Y entonces ahí nos habla, ¿verdad? De las recetas que él tiene disponibles. Una receta A que tiene 0.5 libras de azúcar y 0.6 libras de harina.
Mientras que en el literal B, en la receta B, tiene 2.4 cucharadas de canela molida y 3 cucharadas de maicena, ¿verdad? Lo que va a usar para el atol. Y dice que él quiere obtener el mismo sabor, pero solo puede medir libras y cucharadas completas. ¿Qué cantidades debe de usar para preparar la receta, ¿verdad? Eso es lo que nos pide este ejercicio. Entonces teníamos cantidades decimales, pero ustedes no se preocupen, ¿verdad? Eso era para una porción y digamos que él quiere hacer 10 porciones. ¿Qué vamos a hacer para obtener más? Y aquí nos lo dice, ¿ve? En la receta A, la razón entre libras de azúcar y harina es 0.5 sobre 0.6. Y aquí está, ¿ve? Entonces, como tenemos números decimales y desde antes venimos leyendo números decimales, es bien necesario que nosotros nos familiaricemos con la pronunciación. Aquí cuando yo digo 0.5 y 0.6, yo lo puedo leer de manera decimal. Se lee 5 décimas y 6 décimas. Décimas. La palabra décima me está indicando que las cantidades se están dividiendo entre 10, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer para que sean números enteros es multiplicar por 10, ¿verdad? Y de esa manera se me convierten en números enteros. 0.5 por 10 es 5. Y 0.6 por 10 es 6. Y entonces lo que hemos obtenido ya es una nueva receta con el mismo sabor. ¿Cómo? Multiplicando por 10. Y lo que hemos escrito es que la receta se puede hacer utilizando 5 libras de azúcar y 6 libras de harina. Eso es para el literal A o para la receta A que hablaba del pan. Evaluemos también la receta B. En la receta B nos decía que se utiliza 2.4 cucharadas de canela y 3 cucharadas de maicena, ¿verdad? Esa era la receta que nos estaba presentando este problema de la analiza. Entonces, tenemos que tener claro que si a un número decimal yo lo multiplico por 10, aunque la otra cantidad no sea decimal, también la debo de multiplicar por 10. Ahí lo que les he señalado, 2.4 sobre 3, a ambos los voy a multiplicar por 10, no solo a uno. En las razones, eso tenemos que tenerlo claro. Si multiplicamos al antecedente, también debemos de multiplicar en el consecuente, ¿verdad? Vaya, entonces tenemos 2.4 por 10, 24. Y 3 por 10, 30. Esa proporción nos presenta este problema donde quedaría una razón de 24 cucharadas de canela y en este caso 30 de maicena. Y se puede simplificar, ¿verdad? Si ustedes simplifican 24 treintavos o 24 sobre 30, la simplificación da 4 quintos, la simplificación más simple, ¿verdad? Y esa sería la proporción que se utilizaría en la receta B. Bueno, vamos a tratar de ir analizando y no perdiendo de vista que este tema se llamaba lo que son proporciones con números decimales. Entonces, cuando encontremos números decimales, si son décimas, siempre vamos a multiplicar por 10. Y aquí está lo que les decía en el comprende. Multiplicar el antecedente y el consecuente por 10 para encontrar una razón equivalente, pero con números naturales, no con decimales, ¿verdad? Porque, bueno, en cualquier actividad cuesta más medir decimales que medir cantidades enteras, ¿verdad? Por eso es que se hace este proceso. Vale, entonces nos vamos a venir un poco al resuelve. Acá tenemos,
Y vamos a ver lo que se nos pide en cada ejercicio. Ahí está entonces el número 1. Encuentra la razón equivalente más simplificada, donde el antecedente y el consecuente sean números naturales. O sea, los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y ahí hasta el infinito positivo. Esos son los números naturales. O sea que 0.4 y 0.9 no son números naturales. ¿Cómo los vuelvo naturales? Pues multiplicando por 10, ya lo dijimos. Ustedes aquí en el literal A lo escriben y multiplican. 0.4 por 10 igual a 4. Y en el denominador, 0.9 por 10 igual a 9. Y ahí finalizó todo el proceso. 4 sobre 9. No se puede simplificar, por lo tanto, ya esa es la respuesta que andábamos buscando. ¿Qué ocurre en el literal B? En el literal B tenemos 0.9 y 1.5. Ustedes lo multiplican por 10 naturalmente y lo que obtienen es 9 sobre 15. Pero en ese momento observan que 9 y 15 se puede simplificar porque 9 y 15 tienen tercera. Ambos tienen tercera. Entonces lo extraen y la respuesta final que ustedes deben dejar en el literal B es 3 sobre 5. Ahí sí finaliza el ejercicio, ¿verdad? 3 sobre 5. Bueno, de esa manera ustedes van a ir trabajando. Y aquí, ¿verdad? Ya en la página 93 nos habla de proporciones que incluyen fracciones. ¿Qué hacemos cuando se ven involucradas fracciones? Pues vamos a trabajarlas naturalmente. Vamos a ver un problema inicial. Una receta para elaborar crema de mantequilla para postres utiliza 6/5 de taza de mantequilla y 1/2 de tazas o onzas de crema, perdón, de queso crema. Y quiere que expresemos esa cantidad de tazas de mantequilla y onzas de crema en una razón, ¿verdad? Y también nos dice, ¿verdad? ¿Qué hacemos si solo se puede expresar cantidades completas, tazas completas y también queso crema que no sean fracciones, sino que sean números naturales o números enteros? Vaya, la razón entre la mantequilla y el queso crema se puede expresar así, miren, aquí está. Solo les interesa que la mantequilla son 6/5, los 2 puntos que significan la razón y el 1/2. De esa manera ya está expresada la razón. No necesitan aplicar más procesos. Y en el literal B, ahí dice, para conservar el sabor puedo aumentar en el antecedente, pero esa cantidad que aumente en el antecedente también se debe aumentar en el consecuente, ¿verdad? La misma cantidad debe de ser. Y entonces aquí casualmente, cuando tenemos 6/5, esta misma razón, vean la del literal A, esa misma es con la que partimos en el literal B. Aquí está, ¿ve? 6/5 a una razón de 1/2. Y aquí se aplica un proceso que ya hemos aprendido antes, ¿verdad? MCM quiere decir mínimo común múltiplo, ¿verdad? Mínimo común múltiplo. Y ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Simplificando el 5 y el 2, ¿verdad? O también alguien puede decir, bueno, si ahí solo los han multiplicado. Y si es otra forma de obtener un común denominador, ¿verdad? Un común. Entonces también se puede hacer eso. Vean los denominadores que son 5 y 2, los multiplican y ese número 10 que obtienen de 5 por 2, se lo van a multiplicar tanto a 6/5 como a 1/2. A ambos se le multiplica.
Y por esa razón, ¿verdad? Pueden hacer las operaciones directamente, ¿verdad? No es necesario que hagan tanto proceso. Si alguien de una sola vez hace 6 por 10, 60, entre 5, 12, y de una sola vez escribe esta respuesta, esta de aquí, 12 sobre 5, está perfecto. Usted puede aplicar su procedimiento y si obtiene la respuesta correcta, el procedimiento es válido. Por ejemplo, aquí, 1/2 por 10. Y alguien dice 10 por 1, 10. Entre 2, 5. Y ahí está la respuesta. Y si no, pues lo hace como en el libro, simplificando una cantidad que esté en el numerador y una cantidad que esté en el denominador, ¿verdad? De esa manera también lo puede trabajar. Y ahí ya finalizó, ¿verdad? Se deben utilizar 12 tazas de mantequilla y 5 onzas de queso crema. Vaya, entonces el proceso, ¿cuál es? ¿Verdad? El proceso es encontrar el MCM y multiplicárselo a las dos razones. Claro que tiene que ser el mismo número. No pueden elegir un número para el antecedente y otro para el consecuente. No, tiene que ser el mismo número. Por eso es sacando el MCM. Vaya. Vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, en el literal A. En el literal A, los denominadores o los consecuentes son 7 y 4, ¿verdad? Ellos son los denominadores. Entonces, lo que se puede hacer es multiplicarlos. 7 por 4 es 28. 28, ¿verdad? Y de esa manera ya ustedes saben que 28 se lo van a multiplicar a un séptimo y que 28 se lo van a multiplicar a 3/4. Y entonces la respuesta final que ustedes van a hallar es 4 sobre 21. Esa es la respuesta que ustedes van a dejar en el literal A. Cuando ya hayan multiplicado el 28 a los dos, al antecedente y al consecuente, dejan de respuesta 4 sobre 21, ¿verdad? Ese sería el procedimiento adecuado en este momento. Y algunos dirán, ¿y qué hacemos en el H? Porque en el H solo tiene el denominador el consecuente, ¿verdad? El consecuente. Vaya, en ese caso, como solo hay un denominador, esa es la cantidad que le van a multiplicar al antecedente y también al consecuente. O sea que en el literal H sería 5. 2 por 5, 10. 4/5 por 5, 4. La respuesta del literal H es 10 sobre 4. 10 sobre 4. Y se puede simplificar. Entonces ustedes en el literal H dejan de respuesta 5 medios, ¿verdad? Porque tenían mitad. 5 medios. De esa manera van a ir trabajando en esta página 93 y para esta semana 4 nos presentaban, ¿verdad? Que vamos a estudiar hasta la página 94. O sea que este es el último tema para esta semana 4. Y se llama así, relación de aspecto. Relación de aspecto. Y entonces, vamos a observar las ilustraciones, ¿verdad? Porque es bastante importante que lo relacionemos en este caso, que son fotografías, que lo vamos a relacionar, ¿verdad? ¿Qué pasa dependiendo de lo que yo haga con las proporciones? ¿Cómo se va a volver esa figura? Y lo hacemos en la compu, es más fácil, ¿verdad? Cuando le aplican zoom y estiran más el ancho o más el largo, así va cambiando la figura. Así es que a eso nos podemos remitir. Y dice que observemos las siguientes figuras. Para cada una encuentre el valor de la razón entre las medidas de la base y la altura, pero después de simplificarla, ¿verdad? Por ejemplo, la 1 con la 2, ¿qué ocurre si son iguales? Y claro que no van a ser para nada igual. Cuando ustedes hagan esas divisiones, pueden detectar
que la fotografía 1 con la fotografía 3 sí son equivalentes. ¿Cómo sé que son equivalentes? Simplemente porque la razón del número 1 es 3 medios y la razón de la fotografía 3 es 6 cuartos. Y al simplificarla, voy a obtener 3 medios, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos dice que encontremos esas razones, que veamos qué pasa si son iguales o si no son iguales. Y ahí están, ¿verdad? La razón de la proporción. Y miren, al hacer las razones, se encuentra que hay otra que es igual que ella, que mantiene la razón, ¿verdad? No solo la 1 y la 2, sino que también la número 5. Veamos el procedimiento que han hecho. Ahí está, miren. Base, ya sabemos que la base en este caso es acá, ¿ve? Por ejemplo, aquí, la base es la que aparece aquí a lo largo, ¿ve? A lo largo, y el ancho, en este caso vamos a tomarlo vertical. En todas tiene que ser lo mismo, base y alto. Entonces, la primera es 2 y 3, altura 3. La segunda, la base 4, la altura 2. La tercera, base 4 también, pero altura 6. Y así sucesivamente. Cuando ya han llenado el cuadrito de bases y alturas, las pasan a convertir como fracción, ¿verdad? Ya lo dijimos, todas las razones, en este caso, se van a representar como una división o como una fracción. Y ahí las tenemos, se simplifican. Y allí en ese momento, cuando se simplifican, es que vemos que la 1, la 2 y la 3 son proporcionales, ¿verdad? La 1 y la 3 son proporcionales, la 1 y la 5 son proporcionales, pero también la 3 y la 5, ¿verdad? Entonces, ahí que hicimos relacionar el aspecto. Van a hacer exactamente lo mismo con el resuelve. Ustedes hacen una tablita bien ordenadita, así como se les presentó aquí. Y ahí le escriben fotografías. ¿Cuántas fotografías hay en este caso? 4, ¿verdad? Van a ser 4 fotografías. Y ahí ya les dice base y alto. Entonces, ustedes pasan a representarlas en fracción y pueden encontrar cuáles son equivalentes, quiénes son equivalentes entre ellos. Bueno, entonces les agradezco por la atención prestada y nos vemos en la semana 5. Muchas gracias y que tengan un buen día.